Antes de que nos adentremos en las sombras, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escucharnos? A veces hay reglas que no se escriben en ningún lado, pero están ahí. Advertencias, señales, cosas que te dicen que no debes cruzar esa línea. Lo que les voy a contar me pasó a mí. Mi nombre es Javier y esa historia me enseña una cosa, que el miedo no es algo que se siente, es una lección y yo la aprendí de la peor manera. La luz de la luna apenas entraba por mi ventana, justo lo que necesitaba para ver la hora, 1:37 de la mañana. Yo estaba en la cama, listo para irme a dormir. Por fin, paz. Un día más. Estaba a punto de quedarme dormido cuando mi teléfono vibró. 1, 2, 3 veces, como si estuviera insistiendo. La pantalla se iluminó. El nombre de Liliana. Ella me gustaba de verdad. Una sonrisa se me dibujó en la cara. Pero al ver la hora, el estómago se me encogió. Había una regla. Mi abuela, que en paz descanse, me la había dicho muchas veces. Mi niño, si ya te acostaste, no salgas. La noche esconde lo que el día no quiere que veas. Pero me daba una inquietud que no podía explicar. El teléfono dejó de vibrar. Suspiré, pensando que me había salvado, pero no. Volvió a sonar y esta vez el tono fue más largo, más insistente, como si no aceptara que no le contestara. La curiosidad y la esperanza de que Liliana quisiera algo más que solo hablar me ganaron. Tomé el teléfono, mi corazón latía más rápido. Deslicé y contesté. ¿Liliana? ¿Qué pasa? Es muy tarde. Javier, por fin contestas. Te estaba llamando. Tienes que venir. La fiesta está increíble. ¿Qué fiesta? Ya es muy tarde. Mi abuela siempre me decía que no saliera si ya estaba en la cama. ¿Tu abuela? No seas así. ¿Todavía crees en esas cosas? Es una casa en Lomas. Te va a gustar. Es una fiesta única, Javier. Las palabras de Liliana me afectaron. Además, la oportunidad de verla, de platicar, de estar juntos, eso era más importante que cualquier historia vieja. Me levanté de la cama. El piso estaba frío y el aire en la habitación se sentía denso. La voz de mi abuela se escuchó de nuevo en mi cabeza, pero ahora sonaba débil, como un eco lejano que se estaba apagando. Me estaba convenciendo de que era una tontería. Ok, está bien, mándame la ubicación. Me visto y ya salgo. Qué bien, te espero aquí, no tardes. Me quedé con el teléfono en la mano. Sentí una incomodidad en la conciencia. Me vi en el reflejo oscuro de la ventana. Mis ojos se veían extraños. Me preguntaba si lo que estaba haciendo era lo correcto, si estaba a punto de romper algo importante, algo que no entendía. Me vestí sintiendo que cada prenda me pesaba más, como una armadura. Mi teléfono vibró con una dirección que me mandó Liliana. Salí a la calle. El aire de la noche me golpeó la cara y sentí un escalofrío que no era por el frío. La dirección me llevó a Lomas de Chapultepec. A medida que me acercaba, las calles se volvían más oscuras y silenciosas. Las casas eran gigantescas, casi castillos, con muros altos que te hacían sentir que si algo pasaba, nadie te iba a escuchar. Finalmente llegué. Era una mansión, literalmente, con un jardín que parecía una selva y unas rejas de hierro que parecían una prisión. La música se escuchaba, pero una melodía extraña, repetitiva, como un eco. Vi a Liliana esperándome junto a la reja, con una sonrisa que me pareció un poco forzada. Qué bueno que llegaste, ven, entra. Abrí la reja y entré. El aire adentro se sentía pesado. La música era muy baja, apenas y se escuchaba. Y las personas que había se veían raras, como si estuvieran en trance. Sentí un mal presentimiento, una punzada en la nuca que me decía que algo estaba mal. ¿Y la fiesta? Tranquilo, la mayoría está en el jardín, vamos. Me tomó de la mano y me guió. Noté que el ambiente era raro. La gente que veíamos tenía una mirada vacía. No se reían, no hablaban. Era como si todos estuvieran esperando. Toma, es whisky. Está bastante bueno. Me lo tomé sin pensarlo. Tenía un sabor un poco extraño. Como, no sé, algo químico. Y entonces la sonrisa de Liliana se desvaneció. De repente un hombre se me acercó por la espalda. Era alto, con los brazos llenos de tatuajes. Su mirada era helada. Me puso una mano en el hombro. ¿Tú eres Javier? El hombre no sonrió, no dijo nada más. Solo me miró fijamente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Liliana se alejó de mí y se puso detrás de uno de los hombres. Su cara ya no mostraba ninguna emoción. Estaba dura, como sin vida. Ya está aquí. Mi mente se quedó en blanco.
No era una fiesta, era una trampa. Los hombres que salieron de las sombras tenían pistolas en las manos. El pánico me heló la sangre. Mis piernas se sintieron como si fuera de gelatina. Caí de rodillas. El hombre que me había traído me agarró de la fuerza y me empujó a un rincón de la sala, donde ya había otras personas asustadas. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me iba a salir el pecho. Ya saben qué hacer. Saquen los celulares. Nos obligaron a sacar nuestros teléfonos. Tomaron fotos de todos nosotros, de nuestras caras aterrorizadas. El pánico era inmenso. El hombre frente a mí me miró y sacó su propio teléfono. Tomó una foto de mi rostro, un primer plano, con mi cara y mis ojos llenos de terror. Él sonrió. En ese momento entendí todo. Yo había sido el último en llegar. La bebida que me dio Liliana, el whisky, me había drogado. La fiesta era una trampa y yo era la presa. Uno de los hombres me dio un golpe en la cabeza y caí al suelo. Mi último pensamiento fue el rostro de mi abuela. Su advertencia se había hecho realidad y yo la había ignorado. Me desperté con el cuerpo entumecido, el sol pegándome en la cara. Estaba tirado en el suelo, con la ropa sucia y la boca seca. No sabía dónde estaba. El sabor del whisky aún estaba en mi boca, pero ahora era solo amargura. A mi alrededor había otros jóvenes. Algunos lloraban en silencio. Otros estaban sentados con la mirada perdida en la nada. La mayoría tenían la misma expresión que yo, la de alguien que acaba de salir de una pesadilla, pero que sabe que es real. Nos tenían en una especie de bodega abandonada. Las ventanas estaban cubiertas con tablas y la única luz que entraba eran por rendijas en el techo. Nos daban de comer una vez al día y teníamos que hacer lo que nos pedían. Si no, nos daban una paliza. Los días se hicieron largos y la esperanza se nos iba muriendo. Nos obligaron a grabar videos para nuestras familias, pidiendo que pagaran el rescate. Mi voz se oía quebrada. Mi cara estaba llena de moretones. 3 días después, la puerta se abrió. Los hombres que nos tenían nos miraron con una sonrisa. Parecía que ya se había pagado lo que pedían. Nos ataron las manos y nos pusieron una capucha en la cabeza. Nos subieron a un vehículo. El viaje se me hizo eterno. Solo sentía cómo el carro se movía. De repente, el vehículo se detuvo. Los hombres nos bajaron y nos empujaron, tirándonos al suelo sin piedad. El aire olía a tierra y a hierba. Cuando me quité la capucha, vi que estábamos en medio de un campo vacío, a muchos kilómetros de la ciudad. Los demás estaban ahí, igual de confundidos y asustados que yo. El carro se alejó, dejándonos solos. El silencio nos envolvió, un silencio que ya no era pesado, sino liberador. Sin embargo, no me sentía libre. Sentía que el miedo me había marcado para siempre. Caminamos por horas, estaba solo. Los demás se habían separado para ir en distintas direcciones. Mi cuerpo dolía, mi cabeza me daba vueltas. Saqué mi teléfono y solo tenía poca batería. Vi que a lo lejos había un pueblo. Empecé a caminar hacia allá, arrastrando los pies. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Lo prendí y vi la pantalla. Era un mensaje de Liliana. Javier, me enteré de lo que te pasó. No sé qué decir, de verdad lo lamento, te pido perdón. ¿Perdón? Se me subió la sangre a la cabeza. ¿Perdón por qué? ¿Por ponerme en bandeja de plata para que me secuestraran? ¿Por ser parte de la trampa? Liliana me había usado, me había engañado y ahora me pedía perdón. Me quedé ahí, en medio de la nada, con el sol cayendo. La superstición de mi abuela ya no era una simple historia. Era una advertencia, una verdad. El horror no es que la vida sea una trampa. El horror es que la trampa la ponen aquellos en los que confiamos. El peligro no está en la noche, sino en las intenciones de quienes la habitan. Y la brutal lección que aprendí esa noche es que la intuición es más poderosa que el deseo, y que algunas advertencias, aunque suenen a viejas leyendas, deben ser escuchadas. Me quedé en silencio, mirando la pantalla del teléfono, y me di cuenta de algo mal. Yo era un sobreviviente, pero también era una víctima. La superstición me dio un aviso, y yo la ignoré. La ignoré por una sonrisa, por una fiesta, y lo pagué caro. Algunas cicatrices no se ven, son las que quedan por dentro. Las que te recuerdan que a veces la peor pesadilla no está en la oscuridad, sino en la confianza que pones en las personas. Y que la llamada de la medianoche no siempre trae consigo una buena noticia. A veces solo trae el fin de tu inocencia. Hay voces que no se oyen, se sienten. Un escalofrío que te avisa que algo está mal. Pero ¿qué pasa cuando lo ignoras? Cuando la presión te gana y cruzas esa línea que no debiste cruzar. Lo que me pasó a mí me hizo entender que el verdadero miedo no está allá afuera, sino en la confianza que pones en ti mismo. Mi nombre es Esteban, y esta es la historia de cómo la voz de mi intuición se convirtió en una cicatriz. Eran casi las 11 de la noche y estaba en mi cama, listo para dormir, cuando un escalofrío me recorrió el cuerpo. No era por el frío, era por un presentimiento.
Una voz dentro de mí decía que me quedara en casa. El silencio de mi cuarto era perfecto, y esa extraña sensación me decía que debía quedarme justo ahí, que el mundo exterior en ese momento no era para mí. La pantalla de mi teléfono se iluminó en mi mesita de noche. Vi el nombre de mi primo, Arturo, y el presentimiento se hizo más fuerte. Me decía, no lo hagas. Pero otra parte de mí, la que quería divertirse, la que no quería que me vieran como el aburrido de la familia, me decía, contesta, no pasa nada. Tomé el teléfono, me latía el corazón a mí, deslicé mi dedo por la pantalla y contesté. ¿Qué onda, Arturo? Ya es tarde, me voy a dormir. No, que te vas a dormir, vístete. Ya estoy en camino. Te vas a arrepentir si no vienes. Es la fiesta del pueblo. Va a estar de locos. No sé, primo, no me siento bien. Tengo un mal presentimiento, como si algo fuera a pasar. Estás paranoico. ¿Qué te va a pasar? Es una fiesta. Vente. La banda está tocando. La vas a pasar de lo mejor. No seas aburrido. ¿Aburrido? Esa palabra me caló. La idea de que mi primo me viera como un viejo pesó más que mi propio presentimiento. No sé, Arturo. Vamos, Esteban. ¿A poco te vas a quedar a dormir como un viejo? Te espero abajo, en 10. Si no estás, me voy. Me quedé con el teléfono en la mano, con una extraña sensación en el estómago. Me miré en el espejo de mi habitación. Mis ojos parecían preguntarme, ¿estás seguro de esto? Pero yo aparté la mirada, intentando ignorar esa punzada de duda. Busqué mi ropa, preparándome para desafiar la noche, para desafiar una advertencia que, en el fondo, sabía que no debía ignorar. La música lejana de la fiesta que se había filtrado por el teléfono se había ido. Ahora solo quedaba el silencio pesado, roto por el sonido de mi ropa. Un silencio que parecía contener una respiración. Arturo llegó en su camioneta. Yo subí en silencio. El viaje se me hizo eterno. Mi primo venía emocionado con la música a todo volumen, hablando de lo increíble que iba a estar esa noche. Yo solo miraba por la ventana con esa sensación rara en el pecho, ese mal presentimiento que no me dejaba en paz. Mientras nos acercábamos al pueblo, ya se escuchaba el escándalo. Miles de personas en las calles, un mar de gente. Había puestos de comida, luces de colores y un ruido ensordecedor de música de banda que rebotaba en las paredes de las casas. Arturo estacionó y nos metimos entre la multitud. La gente estaba borracha, gritando, bailando. El ambiente era caótico, pero Arturo estaba feliz. ¿Qué te decía? Esto está de locos. Me empujó hacia un puesto de cerveza. Y no me sentía cómodo. Era demasiada gente, demasiado ruido, demasiado alcohol. Había una tensión extraña en el aire que no me gustaba. La procesión ya había pasado, pero la fiesta seguía. Y a mí, en lugar de sentirme contento, la piel se me ponía chinita. Era como si esa voz en mi cabeza me estuviera gritando, ¡sal de aquí! Pero la voz de mi primo, la de la fiesta, era más fuerte. Nos encontramos con unos amigos de Arturo. Estaban tomando y riendo. Nos unimos a ellos. Traté de relajarme, de convencer a mi cerebro de que todo estaba bien, pero no podía. La música me taladraba la cabeza, los vasos de plástico volando por el aire. Un tipo me empujó sin querer y me tiró cerveza en la camisa. No dijo nada, solo se rió. Un escalofrío me recorrió toda la espalda. Y entonces pasó. A lo lejos vi una discusión. Un par de grupos estaban gritando. La gente empezó a dejar de bailar. Los gritos se hicieron más fuertes. El ambiente se puso pesado. Arturo se dio cuenta y me miró. Su sonrisa se borró de su cara. Vámonos, Esteban, esto se va a poner feo. Pero ya era tarde. Un vaso de cerveza salió volando y le pegó a un tipo en la cara. Y ahí fue el detonante. Todo explotó. La discusión se convirtió en una riña masiva. Puñetazos, patadas, gritos de rabia. Era el infierno. La gente que estaba riéndose y bailando ahora se estaba peleando. Mi primo y yo estábamos en medio del caos. Tratamos de salir, pero no podíamos. La gente nos empujaba de un lado a otro. Alguien me dio un golpe en la espalda y caí al suelo. Vi a Arturo tratando de protegerme. ¡Esteban, levántate! Me levanté como pude. Tratamos de correr, pero la multitud nos acorraló. Un tipo grandote se nos acercó. Venía con los ojos llenos de rabia. Le di un puñetazo a Arturo y vi cómo mi primo caía al suelo. Luego me miró. Mi cuerpo se quedó paralizado. Sentí un golpe seco en la cara. La ceja me explotó. Sentí sangre caliente escurriéndome por la cara. Caí al suelo sin poder moverme. El sabor de la sangre en mi boca, el grito de mi primo y la multitud a mi alrededor. Todo se mezcló en un solo infierno. El miedo me paralizó. Vi mi sangre en el suelo y en ese momento me di cuenta de mi error.
Debí haberle hecho caso a mi presentimiento. Debí haberme quedado en mi cama. La voz en mi cabeza que decía que no fuera tenía razón y ahora estaba pagando el precio. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo. Cuando por fin pude levantarme, Arturo estaba a mi lado, pálido con la cara de dolor. Su brazo colgaba de forma extraña. Mi cara me ardía. Con la mano me toqué la ceja y sentí un corte profundo. Estaba sangrando mucho. La música seguía sonando, pero los gritos habían bajado. La gente se estaba dispersando. La policía llegó y nos preguntaron si queríamos denunciar, pero solo queríamos irnos. No podíamos con la vergüenza, nos estaba matando. Arturo y yo caminamos hasta su camioneta. No veía nada que decir, solo escuchábamos nuestros pasos y el sonido de la banda, que seguía tocando en el pueblo. La música ya no era fiesta, ahora sonaba como una burla. Fuimos al hospital. A Arturo le diagnosticaron una fractura en el brazo. A mí me cosieron la ceja, 3 puntos. El doctor me dijo que me quedaría una cicatriz. La cicatriz no era solo un recuerdo de la riña, era un recordatorio de mi estupidez. Regresé a casa en la madrugada, entré a mi habitación en silencio, con el miedo y la vergüenza quemándome la garganta. Mi cuerpo me dolía, pero el dolor más grande era el de mi orgullo. Fui al espejo y me vi. Tenía un curita en la ceja y debajo ya se veía la cicatriz, una línea roja y gruesa que me atravesaba la cara. Me la toqué y sentí un frío intenso. La voz de mi intuición me había avisado, me había dicho no vayas Esteban, y yo la ignoré. La ignoré por no ser aburrido, por no ser un viejo. Y ahora, por esa estupidez tenía esta marca. Una cicatriz que no se iba a borrar. El horror era ese, no podía culpar a nadie, ni a Arturo, ni a la gente de la fiesta. Fui yo fui el que ignoró la advertencia y ahora yo era el que estaba pagando. La vida es una trampa, sí, pero la trampa la puso mi propia estupidez. Me senté en la cama con la luz de la mañana entrando por la ventana y me di cuenta de la verdad. A veces la advertencia más importante no viene de una llamada de una persona, viene de ti, de tu voz interior, que te dice que algo no anda bien, y si no la escuchas, el precio que pagas no es solo dolor físico, es dolor de saber que te lo buscaste. La cicatriz en mi cara es el recordatorio, la voz de mi intuición habló, y yo no la escuché. Algunas cicatrices no se ven, son las que quedan por dentro, las que te recuerdan que a veces la peor pesadilla no está en la oscuridad, sino en la confianza que pones en las personas y sobre todo en la que dejas de tener en ti mismo. La riña de la procesión no fue un accidente, fue una lección, y la cicatriz en la cara de Esteban es el recordatorio. Dicen que a esta hora de la noche las calles no le pertenecen a los vivos, que el camino es de los fantasmas. Pero ¿qué pasa cuando el dinero te llama más fuerte que la voz de tu propia familia? Lo que les voy a contar me pasó a mí. Me llamo Ramiro y esta es la historia de cómo la codicia me llevó a un camino sin retorno. Eran las 2 de la mañana, ya estaba en la cama. Mi esposa Elena dormía a mi lado. Estaba a punto de quedarme dormido cuando mi teléfono sonó, con un tono insistente que me sacó del sueño. Lo agarré con cuidado para no despertar a Elena. Era un número desconocido. Contesté en voz baja. ¿Hola? ¿Taxi? Necesito uno urgente. Te pago el doble. No me importa. Te doy 1,000 pesos si me llevas a la central. ¿1,000 pesos? Mis ojos se abrieron de golpe. Eran 4 viajes en uno. La tentación me pegó directo. El dinero, el único Dios que yo conocía, me estaba llamando. Me levanté de la cama. El piso estaba frío y el aire de la noche me golpeó la cara. Elena, mi esposa, se despertó y me miró con ojos llenos de preocupación. Ramiro, ¿a dónde vas? Ya es tarde. Quédate, por favor. Es un cliente, mi amor. Me va a pagar bien. Es rápido, no me tardo. Ramiro, por favor, no salgas. A esta hora de la noche el camino es de los fantasmas. El camino no es tuyo, es de ellos. Quédate. La miré con una sonrisa burlona. No creía en esas cosas. Mi ángel de la guarda era mi taxi. Mi volante, mi experiencia. Los fantasmas para mí eran cuentos de viejas. Ay, mi amor, no seas así. Los fantasmas no existen. Los que existen son los billetes y me están esperando. Me vestí rápidamente, agarré las llaves y salí sin mirar atrás. El silencio en el coche era pesado. El motor del taxi sonaba como un rugido en la oscuridad. Me sentía poderoso, como un rey de la noche. El camino era mío. El dinero me estaba esperando. El presentimiento de mi esposa era una estupidez. Solo era miedo, miedo de la nada. Me dirigí hacia la central de autobuses, un lugar que conozco como la palma de mi mano. La noche estaba despejada, el cielo estaba lleno de estrellas.
y yo, un simple taxista de 40 años, me sentía como un guerrero, que iba a pelear una batalla y ganarla. No lo sabía, pero ya había perdido. Había ignorado la advertencia más importante de mi vida, y ahora iba a pagar el precio. No por el dinero, no por la arrogancia, sino por no haber escuchado a la única persona que se preocupa por mí. La superstición de mi esposa no era superstición, era una advertencia brutal, advertencia que ignoré. El viaje hasta la central fue rápido. El cliente era un tipo raro, con el rostro cubierto por una gorra. No me habló, me dio el dinero sin decir una palabra y se bajó. ¿1,000 pesos? Mis bolsillos estaban llenos. Me dirigí a casa con una sonrisa en la cara. Eran como las 3 de la mañana. La carretera estaba vacía, ni un solo coche. El silencio de la noche era total. Solo el rugido de mi motor. Y la luna, llena y blanca, me iluminaba el camino. Me sentía un ganador. Sentí que el universo me había dado un regalo. No me imaginaba lo que venía. Esa luna no me estaba iluminando el camino. Me estaba dando un camino para llegar a mi destino. Un destino que yo mismo me había buscado. De repente, una luz a lo lejos me cegó. Un tráiler venía rápido, muy rápido. Mi corazón se aceleró. Traté de esquivarlo, pero no podía. El tráiler venía directo hacia mí. Los faros enormes y brillantes parecían 2 ojos de un monstruo. Me paralicé, no pude moverme. Sentí un miedo que no había sentido en mi vida. Un miedo que te hace pensar en todo lo que pudieses haber hecho y no hiciste. Un miedo que te hace ver tu vida en un segundo. La advertencia de mi esposa me vino a la cabeza. A esta hora de la noche el camino es de los fantasmas. Y ese tráiler, ese monstruo de metal, era el fantasma. Un fantasma que venía a cobrarme mi arrogancia. El impacto fue brutal. El metal se dobló, el cristal se rompió, mi cabeza se golpeó, sentí un dolor inmenso. Y luego, nada, la oscuridad total. Me desperté con el sonido de las sirenas. Estaba en el suelo con el cuerpo lleno de moretones y la cara llena de cortes. La ambulancia estaba ahí y los paramédicos me atendían. Me dolía todo el cuerpo. Traté de levantarme pero no pude. Mi cabeza daba vueltas. El taxi, mi taxi, estaba a unos metros de mí. Estaba destrozado, completamente inservible. Parecía un pedazo de metal sin forma. Y el tráiler se había ido. No había nadie. No había ni rastro del tráiler, ni de su conductor. Me sentí humillado. Mi carro, mi único medio de trabajo, estaba destruido. Me sentí derrotado. Los 1,000 pesos se me habían caído en algún lado. No me importaba. Me importaba el taxi. Mi única forma de ganarme la vida. En el hospital me cosieron los cortes. Me dijeron que me salvé de milagro. Que solo fueron pues moretones y cortes. Nada grave. Pero para mí era la peor de las desgracias. Mi vida había cambiado. Ya no tenía taxi. Ya no tenía cómo trabajar. Todo por una estúpida decisión. Me dieron de alta en el hospital. Regresé a casa, en silencio, en un taxi que no era el mío. Sentí un vacío inmenso. El chofer del taxi me miró con curiosidad. Me vio la cara llena de cortadas. La vergüenza me estaba matando. Llegué a mi casa, abrí la puerta. Mi esposa Elena estaba sentada en la sala. Me miró, pero no dijo nada. No me regañó. Ni siquiera me preguntó qué pasó. Solo me miró con una tristeza en los ojos que me rompió el corazón. Su silencio me dolió más que todos los golpes. Era te lo dije, sin palabras. Era sabía que eso iba a pasar, sin un grito. Era te advertí y no me escuchaste. Me quité la ropa sucia y me miré al espejo del baño. Tenía moretones en todo el cuerpo, la cara llena de cortes. Me sentí como un viejo. La luz del sol me estaba entrando por la ventana. Me iluminaba, pero yo sentía la oscuridad. El dinero que había ganado, el dinero que me había costado mi taxi, mi trabajo, mi orgullo, lo había perdido. Había perdido mi vida. Me di cuenta de la verdad. Mi esposa tenía razón. El camino de la noche no era mío. Le pertenecía a los fantasmas. Y ese tráiler, ese monstruo sin conductor, ese fantasma de metal, me había quitado todo. Y lo peor de todo es que yo se lo había entregado. Me senté en el sofá al lado de Elena. Ella me tomó la mano. Sus ojos me dijeron que me perdonaba, que me quería. Pero yo no podía perdonarme. Me había traicionado a mí mismo, a mi familia. Había ignorado la voz que me decía que me quedara en casa. Y ahora tenía que vivir con las consecuencias. El fantasma de la noche no me iba a dejar. Iba a estar conmigo para siempre. Cada vez que viera un taxi en la calle me iba a recordar a mi fracaso. Cada vez que escuchara el sonido de un tráiler me iba a acordar del miedo. El verdadero horror no era el accidente, era el fantasma que me perseguirá para siempre. Un fantasma creado por mí, por mi arrogancia, por mi codicia. Algunas pesadillas no se ven, son las que se quedan por dentro, las que te recuerdan que a veces el peligro no está en lo desconocido, sino en las advertencias que ignoramos, y que el fantasma de la noche siempre cobra su precio.